llegada de la justicia al emperador renacido. Menciones y renuncia de derechos. El siguiente material a escuchar no me pertenece ni soy dueño de esta misma. El autor de la obra es Miguel Ángel Colón y en la descripción del video dejo el link correspondiente a esta historia. También paso a mencionar que tanto las imágenes como la música a utilizar no son de mi propiedad. Todo el apoyo a sus creadores. Sin nada más que decir, continuemos. Ponerse al día. Palabras del autor. Bueno, aquí les traigo el siguiente capítulo. Si esta historia no está muerta. Me tomo un tiempo retomarlo, pero aquí estamos. 4. Espero que disfruten el capítulo y la historia. Sin más, espero que les guste. Los vítores fueron cesando poco a poco en la enorme sala, mientras las miradas emocionadas se dirigieron hacia Saitama y Guilliman. Guilliman. Sí, padre. Tenemos mucho trabajo que hacer. Una mirada llena de resolución apareció. Sí, tenemos mucho que hacer. Guilliman se apartó mientras convocaba a las cortes para trazar los planos a seguir. Ofreció su asiento a su padre, pero él se negó. Ese asiento es tuyo. Fuiste tú quien lo construyó. Guilliman avanzaba mientras la sala murmuraba. Pronto la corte tuvo lugar sin problemas mientras se llevaba a cabo, muchos mirando a Saitama como su dios encarnado. Una vez terminada la corte, Guilliman ordenó a todo el mundo que se preparara mientras él y su padre, junto con un grupo selecto de personas, iban a trazar los siguientes planos. Entonces, creo que tienes muchas preguntas, dijo Saitama, entrando en la sala de mando. Guilliman asintió, sin saber dónde empezar. Poco a poco fueron entrando los participantes, entre ellos estaba el señor del capítulo de los ultramarines, Marneus Augustus Caligar, el tecno sacerdote Belisarius Caul, junto con la Santa Celestina y su acompañante y representante de la Inquisición, Greyfax, la vidente Eldari Viriane, el custode Constantine Baldor, varios miembros y representantes de varios capítulos, todos emocionados de conocer al maestro de la humanidad. Sé que todos tenéis preguntas, pero antes quiero un resumen de la situación. La Santa Celestine dio un paso adelante y comenzó a explicar toda la situación desde la caída de Cadia hasta la llegada a Macralge y la resurrección de Guilliman. Ya veo, dijo Saitama simplemente antes de mirar a Ibiriane y acercarse para darle las gracias. Lady Ibiriane, gracias por salvar a mi hijo. Tal acción no pasó desapercibida por los demás. Ibiriane y todos parecieron sorprendidos. Gracias, es un placer escucharlo del amado Dios Emperador del Hombre. Espero que desde ahora los Eldari humanos puedan unirse para detener al caos y a los tiránidos. Saitama asintió con firmeza. Y lo haremos. Tengo la intención de buscar una alianza entre nuestros pueblos. Tenemos muchos enemigos. Saitama se volvió hacia los demás antes de fijarse en Celestina. Saitama podía sentir el poder del emperador fluyendo por sus venas. Celestina, acércate. Ella se puso nerviosa, sudando por todas partes mientras se acercaba a su amado dios emperador. Sí, señor. Así que tú eres la guerrera elegida por mi contraparte. Ella ascendió. Es bueno conocerte, dijo Saitama con una sonrisa. Gracias por guiar a los supervivientes y llevarlos hasta aquí. Sin tu ayuda no hubiera sido posible nada de esto, dijo, colocando una mano en su hombro. Celestina tuvo que hacer todo lo posible para no desmayarse y caer en coma. Constantine, ¿puedes explicar mi situación a los presentes? Constantine estaba a punto de contar la historia cuando de pronto escuchó una conmoción en el pasillo. ¿Qué ocurre? Preguntó Saitama. De pronto, un par de marines espaciales dejaron entrar a Genos junto con la niña. El tecno sacerdote miró con una expresión de asombro a Genos. Genos, ¿qué ocurre? Antes de terminar, la pequeña niña se agregó a su cuerpo con fuerza. Saitama llamativamente mientras los presentes se ponían tensos y nerviosos. «Hey, pequeña, no pasa nada», la chica se aferró a él con más fuerza. «Maestro, ella estaba nerviosa y decidió buscarte», contestó Genos. Él ascendió mientras colocaba a la niña en su pierna en modo paterno. «No pasa nada, Genos. Todos, este es Genos, mi discípulo». Las expresiones de asombro no dejaron de llegar. Y, como podéis ver, es un cyborg. Alabado sea el Omnisia, tales bendiciones, es increíble, dijo el tecno sacerdote Caul mientras examinaba como si fuera una reliquia a Genos. ¿Cómo fuiste bendecido? Genos miró confundido al tecno sacerdote sin saber qué decir. Ahora que estamos todos, Constantine, ¿puedes explicar? Contestó Saitama. El custodio avanzó y empezó a relatar la historia.
Nadie se atrevió a interrumpir la explicación del custode. Así es como acabé aquí, dijo Saitama después de contar su explicación después de la de Constantine. Después tuve que lidiar con esas cucarachas espaciales y después llegamos aquí. Todo el mundo quedó asombrado al conocer una reencarnación de su emperador. Y aún más con sus hazañas en las otras tierras, convirtiéndose en un héroe para la humanidad derrotando herejes, monstruos y dioses falsos. ¿Te refieres a los tiránidos, su divinidad? Preguntó a la Santa Celestina. Sí, esas cucharas molestas. Tengo entendido que han estado avanzando por todo el imperio sin control, contestó Saitama. Sus ojos dorados escanearon a los presentes. Lo es, mi señor, contestó el maestro del capítulo de los ultramarines. Durante la Primera Guerra estuvo a punto de destruir el planeta y sufrimos enormes bajas, el capítulo tardó 100 años en recuperarse. Guillemán tomó nota de la información que estaba recibiendo. ¿Cuántas guerras contra los tiránidos han luchado? Estoy un poco verde debido a que acabo de levantar. También quiero un resumen del estado del imperio. El maestro de los ultramarines y el señor escuchó atentamente. Mi primarca, luchamos 2 guerras contra los tiránidos, la primera hace casi 400 años, la primera guerra tiranida se saldó con la casi destrucción de Macragge y la 2 guerra tiranida se saldó con la destrucción de varios sectores del Segmentus Ultima hace 200 años, en ambas guerras conseguimos ganar, pero a un gran costo, contestó Marneus Calgar. Ya veo, necesitaré un informe detallado sobre las guerras tiránidas. Odio luchar contra un enemigo que no conocer, contestó Guilliman. El marine asintió. Ahora, con el caos controlado, lo que tenemos que hacer es derrotar definitivamente a las fuerzas del caos antes de reunir nuestras fuerzas y volver a Terra cuanto antes. Tengo que reunirme con mi contraparte y ver cómo salvamos al imperio, contestó Saitama con seriedad. Todo el mundo avanza hacia su señor. Algunos estaban emocionados. Quiero a todas las fuerzas listas para iniciar un contraataque para expulsar a las fuerzas del caos del planeta. La mesa holográfica mostrada en rojo a las fuerzas del caos por todo el planeta, ocupando actualmente el 40% del planeta. Saitama y Guilliman se miraron. Ambos sabían que esto iba a ser una batalla muy dura. ¿Cuántos hombres contamos? Preguntó Saitama. Contamos con varias legiones, entre ellas los lamentadores, los caballeros grises, los lobos espaciales y, por supuesto, los ultramarines y sus capítulos sucesores, contestó el capitán de los ultramarines. Contamos asimismo con las fuerzas planetarias y varios regimientos del Astra militar, sin contar con las hermanas de batalla supervivientes. Muy bien, quiero que todo el mundo esté preparado. En unas cuantas horas, iniciaremos el contraataque. Debemos ser rápidos y decisivos, contestó Saitama. Todo el mundo ascendiendo. Guillemán, estarás a cargo de los marines espaciales y las fuerzas del imperio. Celestine, estarás a cargo de las fuerzas de las hermanas de batalla. Quiero que tus hombres estén listos cuanto antes. Celestino caminando con fervor religioso en sus ojos. El resto de la reunión se trataron diversos temas como la logística y el contraataque, junto con los detalles más minuciosos. Una vez terminada la reunión, Saitama salió de la sala acompañado de Genos y Baldor, junto con Guilliman. Debe de ser raro para ti, dijo Saitama con humor mientras cargaba a la niña. Guilliman miró con tristeza a Saitama. No puedo decir que es desconcertante estar en coma durante 10.000 años y levantarse para ver a su padre más joven. Saitama soltó una pequeña carcajada. Sí, puedo ver el porqué. Sinceramente, ¿cómo ves al imperio? El rostro de Guilliman se endureció, y apareció una mirada melancólica. Es solo una burla de lo que es, padre. Todos nuestros sueños tirados a la basura por culpa de Horus. He despertado en una época oscura y llena de ignorancia. Saitama se acercó mientras dejaba a la niña en el suelo. Lo es. Tenemos mucho trabajo que hacer, hijo. Recae en nosotros salvar y traer esperanza a esta gente. Una mirada de determinación apareció en el rostro de la primarca. Y lo haremos, padre, cueste lo que cueste. Su mirada se fijó en el paría que tenía su padre. Su presencia lo ponía algo nervioso, pero la presencia de su padre mitigaba los efectos. ¿Y ella quién es, padre? Una huérfana que salvé mientras luchaba contra el caos. Ahora que lo pienso, no sé cuál es tu nombre, ¿me lo puedes decir? Preguntó Saitama con una sonrisa. La niña miró a Saitama. Samantha, mi nombre es Samantha, dijo ella en voz baja. Él solo me está molestando. Encantado de conocerte, Samantha.
¿Por qué no vamos a comer algo? Estoy seguro de que tienes hambre. El rostro de la niña se ilumina. Saitama solo pudo sonreír, porque a pesar del oscuro futuro que acababa de llegar, siempre encontraría un momento para poder disfrutar y seguir adelante. Las noticias sobre Ultramar pronto se extendieron por todos los rincones del imperio. Las imágenes en vivo de la resurrección no solo de una prima marca, sino también del emperador, levantaron la moral de todos los ciudadanos del imperio. Los miembros más fanáticos cantaban alabanzas al emperador por nunca abandonarlos y venir en su hora de más necesidad. Cuando la noticia llegó a los altos señores de Terra, muchos tomaron la noticia con una mezcla de esperanza y confusión. Muchos pensaban que el emperador renacido era una farsa de los dioses del caos. Aún más cuando varios habían tenido visiones sobre el niño de las estrellas. Algunos se atrevieron incluso a encarcelarlo por hacerse pasar por su amado dios emperador. Pero cuando los propios custodes llegaron y amenazaron con tocar a la reencarnación de su señor, serían purgados. Más de uno aceptó que su propio emperador había reencarnado, por lo menos una parte de él. Con esta confirmación, el eclesiarca entró en un frenesí religioso, llamando a todos los devotos y confirmando por los propios custodes que su amado dios emperador había dividido su alma y reencarnado. Mientras todos en el imperio se regocijaban con la noticia, dentro de la disformidad los dioses del caos conspiraban y tramaban ante este desarrollo. Rugiendo de rabia ante la llegada de Saitama, los dioses del caos no eran los únicos alterados. Los propios primarcas traidores se encontraron incrédulos ante no solo la resurrección de Guilliman, sino también la aparición de su padre. Fulgrim se movía inquieto en su trono mientras se cortaba los dientes con los labios ante la llegada de su padre. Él mismo había sentido el poder de su padre, y decir que era monstruoso era quedarse corto. Otros como Angron rugían de rabia ante la aparición de su padre. Otros como Lorgar se movían inquietos al saber de la aparición de su padre. Su aura dorada eclipsó por un momento toda la disformidad y, por un momento, Lorgar tuvo que resistir el impulso de arrodillarse ante el poder de un ser divino. Magnus se movía de un lado al otro sin saber cómo proceder. Ultramar. Segmentus Ultima. Mientras los dioses del caos maquinaban, Saitama se encontraba en Ultramar listo para volver a Terra y encontrarse con su contraparte y ayudar en todo lo que podía a la humanidad. Saitama se encontraba en la fortaleza de Hera mirando las estrellas mientras debatía cómo seguir. Veo que ha encontrado a una niña hermosa. Saitama se giró para ver a Erda, que tenía una sonrisa triste en el rostro mientras veía a Samantha descansar en sus brazos. La chica, como paria, había tenido una vida difícil. Lo es una pena lo que le ha pasado. Espero poder encontrarle una vida mejor, dijo Saitama mientras entraba en su habitación temporal. Puedes enviarla con las hermanas del silencio, ofreció Erda. Saitama lo pensó unos segundos antes de asentir. Tal vez, pero no quiero que ella se vea obligada a luchar desde tan joven. Ella estará con gente como ella, añadió Erda. Él ascendió. Lo es, ya veremos. Cuando llegue a Terra, convocaré a todas las hermanas del silencio. Han sido marginadas demasiado tiempo. Su rostro se endureció. ¿Cómo es que sobreviviste, Erda? Pensé que habías muerto. El rostro de Erda se entristeció. Lo hice, gracias a Dios que soy una perpetua. Cuando Erebus me atacó y traicionó, conseguí desviar parte del golpe y salvar mi alma en el Inmaterium. Estuve los últimos eones en la disformidad reconstruyendo mi alma. Saitama ascendió. Ya veo. Hubo un momento de silencio. ¿Has visto a Guilliman? Ella respondió con tristeza. No, aún no. Debes hablar con él en algún momento, Erda. Nunca sanarás del todo si lo deja, contestó Saitama con una sonrisa. ¿Tú no me odias? Pregunta. No, no te odio. Tal vez porque soy una reencarnación de Neot y no soy exactamente el que no te odie. Solo te preguntaré una cosa. ¿Te arrepientes? Preguntó Saitama. Sí, susurró ella. Todos los días. Eso es suficiente para mí, Erda. No te voy a machacar porque sé que sufres al igual que yo. Debemos mirar hacia el futuro. Toda nuestra gente nos necesita ahora y no podemos pelear entre nosotros por cuestiones de hace más de 10,000 años, contestó Saitama con sinceridad. Erda se quedó mirando a Saitama mientras la niña se dormía lentamente. Eres como él, pero a la vez no. Saitama sonrojándose. Soy mi propia persona, Erda. Justo en ese momento entró Constantine Baldor junto con Genos. Maestro, es la hora del contraataque. Saitama ascendió. Muy bien, preparen a las tropas.
Hoy será el día en que el Imperio reclamó la victoria sobre Macragge. El rostro del héroe se volvió más duro y frío. Pronto Erda dejó a Samantha en la cama, durmiendo antes de prepararse para el combate. A las afueras de la fortaleza de Hera, se podía escuchar el regreso de la artillería y los Volter. Las fuerzas imperiales luchaban con fervor renovado contra las hordas del caos. Con la llegada no solo de una primamarca sino también del emperador, su moral estaba por las nubes. Toda esa fe retumbaba en el Inmaterium, empoderando aún más a Saitama y al emperador. Las grandes puertas se abrieron, dejando a la vista a Saitama con Constantine, Baldor y Genos a cada lado. Detrás suya se encontró Erda junto con Guilliman y Celestina. Las fuerzas del caos retrocedieron no solo al ver a una primarca, sino también al ver y sentir al anatema. Con una sola orden de Saitama, las fuerzas imperiales rugieron antes de saltar al combate. Saitama fue a la cabeza de la ofensiva, con un solo puñetazo remodeló el paisaje mientras miles de demonios y cultistas estaban desterrados al Inmaterium. Saitama no se quedó parado ahí, usando su velocidad se desplazó por todo el campo de batalla. Su velocidad era tan grande que ni siquiera Guilliman y Baldor pudieron seguirle el ritmo. Sus poderosos puños creaban ondas de choque masivos mientras arrasaba con todo. La sola presencia de Saitama llenaba de valor y fe a los defensores, envalentonados porque su dios emperador estaba con ellos, cargaron con rabia y fe contra sus enemigos. Guilliman no tardó en hacerse notar en el campo de batalla junto con la Santa Celestina. Baldor, como siempre, era un monstruo imparable que hacía retroceder a sus enemigos. Genos hizo alarde de sus habilidades mientras destrozaba con facilidad grandes hordas de cultistas y demonios del caos. La marea imperial era imparable. Miles se unieron al grito del emperador protegido mientras las hordas del caos retrocedían ante la fuerza y furia de los imperiales. En la disformidad, el grito de miles de demonios se hizo notar mientras enviaban desesperadamente refuerzos. Saitama notó eso y, sacando su espada llameante, la levantó y de un solo espadazo que iluminó el cielo desde el espacio. Una marea de fuego disforme desterró y dio muerte verdadera a miles de demonios. La onda psíquica barrió no solo el planeta sino también las mareas de la disformidad en el Inmaterium. Miles de demonios gritaron antes de desvanecerse. Cuando la luz descendió en medio del campo de batalla, se encontró a Saitama, miles de enemigos caídos a sus pies. En ese momento, todo su ser brillaba con fuego divino. Para cualquier mortal, era como si un dios hubiera descendido. Miles de soldados cayeron de rodillas rezando al emperador. Las más afectadas eran las hermanas de batalla y los caballeros grises. Su fe retumbaba por todo el campo de batalla. Alabado Mar el dios emperador. Gritó llorando una hermana de batalla. Ave Imperator. Por el emperador. El emperador protege. Saitama sonrojó a sus hombres mientras se sentía agradecido por toda la fe que estaban depositando en él. Era reconfortante, aunque extraño. En su tierra, no muchos tenían tal nivel de fe hacia él, y estar aquí ahora recibiendo este clamor era desconcertante. Saitama vio como Guilliman, junto con Genos y Baldor, se acercaron. Guilliman, prepara a los hombres. Tenemos trabajo que hacer. Guilliman ascendió. Se hará, padre. Saitama miró la inmensidad del espacio. Tenía trabajo que hacer, y esta vez no se detendría. Bueno gente, eso sería todo por hoy ya que el autor ha avanzado la teoría hasta este punto, sin embargo estaré al tanto de futuros capítulos de esta teoría. Les recuerdo que el link del autor está en la descripción del video por si quieren ver más de sus proyectos. En cuanto a mí, bueno, sí los extrañé a todos ustedes y les agradezco a cada uno de aquellos que fueron pacientes conmigo, trataré de sacar videos más regularmente, sin embargo sería con el único defecto de que solo traerán una portada a los videos y no una edición mejor. De todas formas estaré leyendo sus propuestas. Les agradezco por escuchar esta historia y hasta la próxima.